que no se me olvide. Estamos en el capítulo 6, verso de 1 al verso 10. El equipo que Dios da para la obra de la predicación del Evangelio, dice el verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. La declaración de la verdad, del mensaje sagrado. En el poder de Dios, verso 7, las armas de la integridad, para la mano derecha ofensiva y para la mano izquierda la defensiva. La apelación de Pablo a corresponder, la forma en que Pablo se dirige a los corintios, en el verso 11 dice que les habló de manera franca. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Les habló entonces con mucha franqueza, les abrió el corazón, no les ha negado su afecto en el verso 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y les habló como a hijos, porque ellos son sus hijos espirituales. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hay que recordar que el apóstol Pablo funda esta iglesia. Él es el fundador de esta congregación. Y se dirige a ellos de esta manera. Los contrastes lo que vemos en el verso 8 al verso 10 en el ministerio cristiano. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, vivos, moribundos, muertos, no muertos, castigados, gozosos, entristecidos, enriqueciendo a muchos, pareciera que fueran pobres, no poseyendo nada, pero en realidad lo poseen todo. Bueno, ahí nos está mostrando lo que pasó al apóstol Pablo. Fue deshonrado, fue calumniado, fue víctima de personas engañadoras, lo trataron como engañadores, como desconocidos, como personas moribundas, como castigados, entristecidos, pobres y sin poseer nada, aunque llevaba las riquezas del Evangelio y la riqueza de la fe cristiana, y poseyendo a Jesucristo. En ese sentido, poseían absolutamente todos, todo. La apelación del apóstol Pablo a corresponder de la iglesia de los Corintios, lo que Pablo les manda a los Corintios: no formen yuntas con los incrédulos, dice el verso 14 al verso 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un texto bíblico que normalmente, ¿cómo se usa, mis hermanos? Ustedes saben, bueno, todos nosotros sabemos normalmente cómo se utiliza este término: no os unáis a yugo desigual. ¿A qué se refiere? ¿Cómo normalmente se interpreta? Mi hermano Pablo, Sí, hermano Roberto, adelante. bueno, por mucho tiempo se ha enseñado el tema de cuando un joven o un hermano, no sé, pues, de diferente edad, conoce a alguien. He escuchado yo ese término, Sí, conoce a alguien y ojalá siempre, obviamente, sea cristiano dentro de la iglesia y todo el tema. Entonces, bueno, he venido aprendiendo un poquito de esto, que no solamente se refiere a eso, sino que yo creo que dentro de todo el ámbito de cosas, con las mismas personas que nos rodeamos, la forma que ellos conversan, o sea, hay personas que no son cristianas y tienen otro vocabulario, entonces he estado aprendiendo eso, no sé si estaré mal o no, pero dentro de todo redondear ambas cosas. muy bien.
se puede aplicar en todo eso que dijo, hermano. Una cosa es la interpretación y lo otro la aplicación, porque normalmente nosotros vamos inmediatamente a la aplicación, pero sin interpretar. Ese es un problema. Pero tratemos de interpretar qué es lo que dice el apóstol Pablo y cómo lo entendieron originalmente los destinatarios de la epístola. Y cómo nosotros sabemos aquello, realizando un ejercicio de interpretación bíblica que es muy sencillo. Consiste en determinar el contexto o observar el contexto. El contexto se refiere al contexto inmediato, los versículos que están inmediatamente anterior, los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Bueno, ahí continúa el apóstol Pablo, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de medio de ellos, y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según ese contexto, ese pasaje que está hablando más adelante, no os unáis a yugo desigual, ¿a qué podría estar aludiendo el apóstol Pablo, mis queridos hermanos? ¿A la idolatría, mi hermano? ¿O no? Muy bien. ¿Cómo sabe usted que la idolatría, hermano Héctor? Yo creo que dice yugo desigual, incrédulo, pues incrédulo. Comunión, la luz con las tinieblas, Muy bien, ¿cierto? porque ahí habla acerca de Belial, De ¿cierto? Belial, ¿cierto? Un dios También pagano. dice también que hay, y qué acuerdo hay entre el templo Ídolos, de Dios y los ídolos. correcto, Muy bien. ídolos. Y ahí lo está viendo que es una idolatría de que está hablando el contexto. Muy bien, eso es el contexto. No es tan difícil la hermenéutica, hermano. Bueno, eh, hay más trabajo la hermenéutica, por supuesto que sí. Pero una parte de la hermenéutica es eso, revisar el contexto inmediato. El contexto inmediato son los versículos bíblicos que están inmediatamente anterior, inmediatamente posterior. Ahí usted inmediatamente identificó de qué se trata la idolatría. Hermano Eliezer, creo que quería Hermano, hablar. ¿Sí? consulta, no sé si lo habían hablado recientemente, pero Belial, ¿a qué qué representa Belial? Muy buena pregunta, hermano Eliezer. Eso ni siquiera lo investigué. Pero, mire, aquí lo buscamos rápido porque tengo un libro acá de Craig Kinner, el comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Busquémoslo acá. Belial. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 14. Creo que una vez lo había visto, lo había leído. Era un otro vocablo para referirse al diablo, pero quiero asegurarme si está correcto o no. 6, el 6, 15. Bien, aquí vamos a buscar. Bueno, yo pensaba así a explayar un poco más Craig Kinner, pero muy reducido Craig Kinner. Dice, y de hecho justo respondes la pregunta, hermano Elezar. Belial era otro nombre judío para Satanás. Y eso nada más. ¿Qué más podríamos decir con Nunca lo había respecto a... escuchado, mi hermano. Muy bien. Siempre hay una primera vez para escuchar algo nuevo. Vamos a ver otras versiones bíblicas, mis hermanos. Voy a ver, ustedes por favor me ayudan a buscar, según Corintios, segunda epístola de los Corintios, capítulo 6, verso, verso era? Verso 15. Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones.
verso 6, 15. 6, 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero al pie de página me indica en griego Belial, Beliar, no es Belial. La Reina Valera lo traduce como Belial, pero acá lo traduce como Beliar. Varios manuscritos traducen este nombre del diablo como Belián, Beliab o Belial. Tiene varios nombres, ¿eh? Pero la traducción griega lo traduce como manuscrito de la versión griega. Esto se conoce como variantes textuales. En algunos manuscritos lo traduce como Belián, otros Beliab o Belial. Y la Reina Valera, Belial. Muy bien. Mi Pero hermano acá dice, acá en una Biblia sí, sale como indigno, Belial, indigno. indigno. ¿Qué versión es esa, hermano Héctor? La Biblia, la nueva Biblia Estudio Teológico, Reina Valera. Ah, ok, indigno, ¿va? Sí, un nombre hebreo que significa indigno, dice, o posible destrucción. Este Ah, nombre ok. aplicado a Satanás no aparece en ningún otro pasaje del Antiguo ni del Nuevo Testamento, pero era un epíteto común en el judaísmo en los días de Pablo. Y ahí sigue exhortando más. Ah, perfecto. Es como nosotros decimos, a ver O, acá, o mi hijo, traicionero, algo, sí, mi sí. hijo cuando está conversando con sus amiguitos del colegio, él está en cuarto, tiene 9 años. No sé, cuando habla acerca del chamuco, creo que se refieren al diablo. Voy a preguntarle a qué se refiere el chamuco, pero me parece mucho que el diablo. O, a ver, ¿qué otro nombre nosotros empleamos para referirse al diablo? En los chilenos, cuando se refieren al diablo, qué expresión utilizan, mis hermanos? El coludo. Y lo Muy bien, escuchaba es como el como, coludo. entonces Belial es como los judíos lo utilizaban de esa forma también, no en un sentido formal, sino como un epíteto, como lo dijo el hermano Héctor, siguiendo la traducción o el comentario de esa Biblia que el hermano Héctor tiene. Sería como eso, coludo entonces. Le mandé Está- una foto a su WhatsApp Sí, de varias traducciones del texto al mismo tiempo, por si... perfecto, muchas gracias hermano. 6:15. En la diosa habla hoy, no puede haber armonía entre Cristo y Belial. Y al pie de página, Beliar o Belial, nombre derivado de un vocablo hebreo que significa inútil, ruin. Buen comentario la dio habla hoy, ¿eh? Un vocablo hebreo que significa inútil o ruin, y que en aquel tiempo se aplicaba al diablo, inútil o ruin. Bueno, buena pregunta, hermano Elezar. Yo me acuerdo que la había leído, pero como hace tiempo no di esta materia, no recordaba, pero es un nombre para describir al diablo. Bueno, estábamos en el ejercicio de el contexto inmediato, y el hermano Héctor concluyó que se refiere a la idolatría. Entonces, yugo desigual en este contexto, aquí lo voy a expresar, yugo desigual, yugo, yugo desigual. Entonces, el contexto es idolatría. O podría referirse también a la separación de la religión cristiana de las religiones paganas. Religiones paganas. Recuerde que dentro de los corintios habían algunos hermanos que participaban en los cultos idolátricos, que participaban con los sacrificados de los ídolos. Entonces, el contexto tiene relación con eso. A eso se refiere originalmente. No es lo que el hermano Héctor, perdón, el hermano Roberto eh, estaba equivocado, sino que esta sería, yo aquí le puso ahí, yugo, yugo. Eso sería, esto sería, diría, la interpretación. Esto sería interpretación. Interpretación. Eso sería la interpretación entonces.
El contexto de la idolatría, la separación de la religión cristiana de las demás religiones paganas. Lo que quiere decir es que el cristianismo no se puede mezclar con el paganismo, con las religiones paganas. Por ejemplo, los cristianos no podríamos participar aquí me voy a meter en problemas, con el ecumenismo. El, no podríamos participar, puede ser con los musulmanes, por ejemplo, con el judaísmo, que no cree en Jesucristo, eh, con los testigos de Jehová, con los mormones, porque los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios, los mormones porque creen en muchos dioses. No podríamos participar el cristianismo juntamente en un culto de un guillatún, por ejemplo, porque son dos religiones distintas. No podríamos participar en un culto budista o en un culto jainista. Eso sería la aplicación. Eh, con respecto al ecumenismo, no, la verdad que no he trabajado el ecumenismo a fondo, no lo he estudiado a profundidad. Tendría que ver más los fundamentos del ecumenismo mundial, como hace la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no es el mismo ecumenismo que realiza o plantea algunos conservadores protestantes. Hay muchos movimientos ecuménicos, mis hermanos. Bueno, lo que sé es que hay muchos movimientos ecuménicos y el primer movimiento ecuménico fue el, del protestantismo que surge en el año 1914 o 1918. Una de esas dos fechas nace el ecumenismo protestante. La finalidad era aunar fuerzas y hacer un trabajo común en cuanto a la misión. Pero después tomaron control del Concilio Mundial de Iglesia, que eran liberales, donde no todos creían lo mismo que los conservadores. Después, movimiento ecuménico dentro de los conservadores. Después viene la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero son muchos movimientos ecuménicos. No es uno solo, ni tampoco comenzó con el catolicismo romano, ni el más histórico, el catolicismo romano, comienza con los protestantes. Y hay conservadores, liberales, católicos romanos, el liberalismo teológico, el Concilio Mundial de Iglesias, ahí participan con religiones que no son cristianas, en el Concilio Mundial de Iglesias. En cambio, los otros movimientos ecuménicos trabajan solamente con cristianos conservadores. Pero, no sé, para oponerse, algunos sostienen, desde el punto de vista Hans Kuhn, por ejemplo, de todas las religiones trabajar unidos, que no en el contexto litúrgico o ritual o de un culto, sino trabajar para la paz mundial, por ejemplo, el desarme nuclear, el desarme, la ecología, temas como eso, por ejemplo, pero no en una participación ritual o cúltica. Si se entiende bien el ecumenismo no habría problema, de acuerdo a cómo lo presenta usted. Acá yo estoy hablando en un sentido de participación religiosa, en un mismo culto, dos religiones adorando en el mismo lugar al mismo tiempo, pero dioses distintos, a eso me refiero. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Eso sería la interpretación. Mi Hermano hermano, Alezar, adelante. una consulta, y si esta aplicación o esta interpretación corresponde ya al tema idolátrico, em, ¿qué pudiese respaldar el hecho de que, por ejemplo, al momento del matrimonio solo sea entre cristianos o, o qué dice la Biblia respecto a eso? Porque siempre se ha utilizado este texto para solo defender, bueno, en mi caso, solo para defender el tema del matrimonio. Correcto. Bueno, como aplicación sería eso. Como aplicación, matrimonio, hermano Roberto, separación de los incrédulos, diríamos, no, no compartir actitudes,
actitudes y comportamientos de los incrédulos. No tiene que ver con no compartir con los incrédulos, porque nosotros compartimos con los incrédulos y de hecho una de las estrategias fundamentales del evangelismo y discipulado es ser amigo de las personas incrédulas, porque cuando alguien es amigo de las personas incrédulas hay más posibilidades de compartirle la fe, sino de no compartir actitudes y comportamientos de los incrédulos, a eso se refiere. Ahí podríamos aplicarlo al matrimonio, de no unirse con una persona incrédula, pero como aplicación, no como interpretación. Es decir, de qué manera aplico eso mismo, esos mismos principios que se aplicaron o que menciona el apóstol Pablo en esa época de no reunirse dos religiones eh, en un mismo culto, no mezclar las religiones, lo podemos aplicar ahora en el contexto en todos los contextos, cualquier contexto, porque la aplicación es eso, aplicar los principios en cualquier contexto moderno. Esos son la aplicación o principios que pueden ser aplicados hoy en día. Y una aplicación que sea coherente con el contexto de la interpretación sería no participar en cultos cristianos con cultos idolátricos modernos. Eso sería una aplicación coherente o consecuente con el pasaje bíblico. Pero ahí está. Eso es la interpretación y la aplicación. O sea, no es que esté mal, lo que pasa es que pasamos de la interpretación inmediatamente a la aplicación. Bueno, hay otros textos bíblicos más, claro, todavía, de no unirse en matrimonio con las personas incrédulas. Que se case, pero siempre y cuando sea en la fe. Y todos los Antiguos Testamentos. Hay muchos pasajes más claros que esto, pero igual puede servir este texto de no se unan a yugo desigual. Los corintios no podían comer carne con los incrédulos de los templos donde se adoraban a los ídolos, ese era el contexto. De eso está hablando, de hecho, el capítulo 4 al 16. Es un pasaje dramático para los corintios. Nosotros no lo miramos con la solemnidad, con la seriedad y lo muy difícil de aplicar para los corintios esta recomendación del apóstol Pablo. Porque el separarse de los cultos idolátricos era separarse realmente de los beneficios económicos de su rubro, de su profesión. Un constructor, por ejemplo, debía renunciar, un constructor que se hacía cristiano, y al aplicar este principio del apóstol Pablo, debía renunciar a construir templos a dioses paganos. Muy complicado el asunto, ¿eh? El sastre, que trabajaba con prenda de vestir, que se dedicaba a la confección de trajes para sacerdotes paganos, tenía que abandonar aquella tarea. El escultor, que solo se dedicaba a fabricar ídolos, debía abandonar la función de hacer ídolo porque ya estaría promocionando otra religión, aunque se está ganando la vida, pero está llevando a cabo algo práctico a favor de otra religión. Los soldados que a la entrada de todos los cuarteles ardía una llama en honor a la divinidad de César, o cuando tenía que quemar incienso en el altar de César, era muy complicado, muy difícil para los cristianos. Aunque en la fe cristiana no se le dice a los soldados y a los Cornelio, por ejemplo, el centurión romano, que abandonara el ejército, pero evidentemente que hay tensión entre ser soldado y el participar en estos cultos idolátricos a los cuales ellos estaban obligados a participar. Vemos un caso del Antiguo Testamento cuando Naamán, Naamán era cierto el que tenía lepra y el Señor hizo un milagro, limpió la lepra Naamán, ¿cierto? Lo confundo entre Naamán, sí, creo que es Naamán. Sí, amén. Muy bien. Le dijo a Eliseo, mira, yo soy general del ejército de Siria.
y yo tengo que estar participando con el rey porque yo pongo mi espada y el rey se apoya en mi espada, como es todo simbólico, pero dentro del templo del dios de Siria. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ven en paz. Le dijo el capitán del ejército, general del ejército, mi corazón no va a estar ahí, porque yo voy a servir solamente a Jehová. Ven en paz, le dijo Eliseo. No le dijo nada más, podía servir a Dios realizando esa actividad. Recuerdo de un pastor que era parte del ejército de Chile, pastor aquí en Chile. Creo que en una oportunidad le dijeron a él que cargara a la Virgen María en una ceremonia oficial. Y él dijo que no, porque era pastor evangélico, no iba a hacer eso. Le respetaron esa iglesia, no tuvo problemas, no hubo ninguna sanción, nada. Quizás porque ya era superior o porque era pastor, no lo sé. Y a un hermano también, un hermano cristiano evangélico, le dijeron lo mismo que cargar a la Virgen María, no tuvo ningún problema, se echó a la Virgen María encima y juntamente con los otros soldados pasearon a la Virgen María en una procesión católica romana dentro del ejército. Es complejo ahí el asunto. Claro, los que tienen, aquí podemos emplear muchos principios que ya el apóstol Pablo ha enseñado. Una cosa es creer que existe un solo Dios, que la Virgen María ni siquiera, cuando carga a la Virgen María no hay ninguna adoración ahí. No está adorando a la Virgen María, no él practica la idolatría, él está haciendo un trabajo militar nada más. Quizás así lo vieron también algunos soldados de Roma, por eso no tenían problema. Pero algunos sí, algunos fueron muertos por causa de la fe. Pero fue tenso en ese momento, hermano, porque eh, si eran cristianos y eran soldados al mismo tiempo, tenían que adorar al emperador en otro tiempo. En el libro de Apocalipsis vemos eso. A los cristianos se les persiguió y Juan, de hecho, lo persiguen y lo exilian en la isla de Patmos porque él se niega a orar al emperador y a quemar incienso al emperador, es decir, adorarlo. Se niega porque no lo considera como Dios. Y todos dentro del imperio tienen que demostrar su lealtad al emperador, a Roma, quemando el incienso al emperador y orándole, como si fuera Dios. Los cristianos se opusieron. Y si eran soldados, también. Peor todavía si era parte del ejército. Tuvieron problemas los cristianos. Fue tenso, fue complicado en esa época el ser cristiano como estamos viendo. El aplicar estos consejos del apóstol Pablo era separarse de su trabajo. Un ejemplo moderno, un cantinero tendrá que renunciar a su trabajo de cantina, separarse de su vida social. Los amigos que le invitaban a cenar en honor a Serafis, el cristiano renunciaba a ese amigo también. Separarse de los lazos familiares, una esposa que se hacía cristiana, el marido incrédulo podía echarla de su casa, podía abandonarla también. Si los hijos se hacían cristianos, algún pariente, también lo echaban de la casa. Pero eso ocurrió hasta ahora. Hay una pastora que cuenta. Yo conocí dos casos. Una hermana, que era una vecina de donde yo vivía, en la ciudad de Temuco antes, eh, cuando era, cuando cuando se convirtió al evangelio, la mamá lo echó, la echó de la casa. Y una pastora también de Osorno, la mamá cuando se convirtió al evangelio, la mamá también la echó de la casa. Así ocurría. Parece que era frecuente en esa época de los 70 por ahí más o menos. Ocurrió aquello episodio. Era complejo ser cristiano. Un cristiano, una persona que tenga un negocio, por ejemplo, y tenga que vender trago, alcohol, cigarro, bueno, esos principios pueden ser aplicados acá. El no unirse a yugo desigual. Porque somos templo del Espíritu Santo, dice el verso 16. Por eso que no podemos estar relacionados con los incrédulos, con los mundanos en estos cultos idolátricos, que se aparten de la idolatría, que se aparten de los incrédulos que practican la idolatría. No de los incrédulos, sino de la práctica idolátrica, de eso está hablando el apóstol Pablo. Porque de lo contrario,
si no compartimos con personas del mundo, por ejemplo, no sentarse a la misma mesa de un incrédulo en el trabajo, ¿cómo lo podrían catalogar? Sería contraproducente, tiene un nombre esto que se apartan de la gente, aunque se automargina. Bueno, después voy a acordar. Pero sería mal visto igual un cristiano que no compartiera con nadie. Antisocial. Antisocial, sí, bueno, podría ser antisocial. Así podría criticar a un cristiano. Hay un hermano acá en una iglesia que son iglesias muy, muy fundamentalistas, pero el hermano no conversa con nadie. Va a trabajar nada más, pero no comparte absolutamente con nadie. Es como alguien es muy extraño, pero es porque la iglesia lo ha formado así, pero nunca evangeliza, está totalmente marginado de la sociedad. Es una iglesia muy parecida a la época del siglo IV, del monaquismo, del movimiento monacal, cuando las personas para no contaminarse con los otros mundanos, incluso con cristianos ya mundanalizados o mundanizados, ellos se iban al desierto a vivir una vida en solitario, y ahí aparecieron los nacoretas eran algunos y los otros los ermitaños. Que se purifiquen de todo lo que contamina tanto el cuerpo como el espíritu, dice el capítulo 7, verso 1. Lo que Pablo les asegura a los corintios, a nadie les ha agraviado. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? A nadie han agraviado. Verso 2, admitimos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, porque esas son las acusaciones que se le plantean al apóstol Pablo de parte de aquellos falsos maestros, falsos apóstoles que están cuestionando el ministerio del apóstol Pablo y él se está defendiendo. Él dice, a nadie he agraviado, a nadie he corrompido, a nadie he explotado para que me acusen de eso. Les tiene mucha confianza y les hace sentir muy orgulloso de ellos. Y se está defendiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había escrito una carta anterior, muestra los objetivos y el efecto de esta carta, la causa de la alegría del apóstol Pablo, por la llegada de Tito con las buenas noticias, lo dice el verso 6. Por, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, trajo buenas noticias. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La iglesia, no toda la iglesia le causaba problema al apóstol Pablo, un sector nada más, que se dejaron influenciar por los falsos maestros, los falsos apóstoles. El apóstol Pablo le va a decir más adelante los superapóstoles. En realidad ni siquiera son apóstoles, que cuestionan al apóstol Pablo. Pero algunos hacen sentir bien al apóstol Pablo, su cariño. Deben ser los primeros que se convirtieron al Evangelio en Corintios. Y los que están causando problemas son los que llegaron después a esa iglesia. Porque la tristeza que le causó la carta enviada los llevó al arrepentimiento, verso 8 al verso 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, los entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El apóstol Pablo escribió una carta, esta es la carta que, que nos figura en el canon sagrado, pero salude, la carta con muchas lágrimas, puede ser. No se sabe qué fue lo que le escribió el apóstol Pablo, pero se logra desprender que el apóstol Pablo fue muy duro con ellos. Les reprochó la actitud que habían tenido. Aquí el apóstol Pablo escribió con su temperamento y con su humanidad nada más, su carnalidad, no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido de como hombre, no inspirado por el Espíritu Santo. Pero fue efectivo esta tristeza, esta carta con muchas lágrimas que le envió porque
Ellos se entristecieron, pero para arrepentimiento. Cambiaron de actitud. El arrepentimiento tiene que ver con eso, con cambio de actitud. Si no hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento involucra el cambio de actitud. Por la preocupación para que se haga justicia, verso 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Porque los corintios fortalecieron el espíritu de Tito, en el verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Es decir, le animaron, lo consolaron, le ayudaron en el ministerio que están emprendiendo, Pablo, Tito y otros. Porque los corintios fueron obedientes al recibir a Tito, verso 16. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Al enviado del apóstol Pablo, porque puede confiar plenamente en ellos, finalmente dice el verso 15. El apóstol Pablo no solamente recibió quejas, desilusión, malos ratos, preocupación de la iglesia de Corintios, sino que también había un grupo que le causaba alegría al apóstol Pablo. No todo es problema la iglesia de Corinto como estamos viendo, ¿no? Sino que también le causó alegría. Por lo menos hay buenas noticias de esta iglesia. No todo es malo como pareciera haber, sino que también aquí un buen grupo de personas hacía que el apóstol Pablo se alegrara. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas que después de 14 años, él, el apóstol Pablo, fue a presentar su mensaje a los apóstoles para confirmar que lo que él predica entre los gentiles es lo mismo y exactamente lo que predican los apóstoles entre los circuncidados, entre los judíos. Nada nuevo me dijeron, dijo el apóstol Pablo. Me di cuenta que lo mismo que yo predico es exactamente lo mismo que predican los judíos, perdón, los apóstoles entre los judíos. Lo único que me dijeron, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, es que yo me preocupara de los pobres, y lo he hecho con mucha diligencia, porque él también había sido protagonista del el empobrecimiento de los hermanos de Jerusalén, debido a la persecución. Bueno, él lo hace por amor a los hermanos también, si son judíos, todos son judíos, que se convirtieron a Cristo. Doble amor todavía, son judíos y son cristianos. Por eso él está muy preocupado por ellos, y él pide ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén. Porque le confiscaron sus bienes, los desheredaron, los terminaron en las cárceles, tomaron detenido a la mamá, al papá, los hijos quedaron sin poder sustentarse económicamente, perdieron sus trabajos, fueron expulsados, no sé qué otros problemas hubieron, no le compraban los productos porque se hicieron cristianos, fue una persecución severa contra los cristianos. Recuerden que mataron a Esteban, después mataron a Jacobo, y, y ahora quieren matar al apóstol Pablo. Entonces la persecución no ha cesado allá en Jerusalén. El asunto es serio acá. El apóstol Pablo está preocupado, quiere ayudar a los hermanos para que tengan los recursos y puedan sobrevivir bien, puedan vivir bien. Es decir, no en la miseria, en la pobreza en la cual se encuentran debido a la persecución. Por eso que él está pidiendo para los otros, no para él, sino para los hermanos de Jerusalén. Para pedir esta ofrenda, en el capítulo 8, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. La doctrina de la prosperidad, no sé qué diría en este asunto, ¿eh? Es una iglesia, la iglesia de Macedonia, indica que ellos dieron a pesar de su profunda pobreza. A la iglesia de Macedonia no se le está reprochando
su falta de fe por el hecho de ser profundamente pobres, son profundamente pobres. No se le reprocha esa actitud, más bien se le está presentando como un ejemplo, no por su pobreza, sino de la generosidad que ellos tienen. A pesar de su pobreza, son generosos. Presenta el apóstol Pablo a los macedonios como modelo, como ejemplo de generosidad, para estimular a los corintios a dar también para los santos de Jerusalén. Los macedonios son generosos, a pesar de su extrema pobreza. Por lo tanto, si los creyentes son pobres, eso no lo exime de dar ofrendas. Todos debemos dar ofrendas para la actividad de la obra, para el crecimiento de la obra, porque los terrenos se compran con dinero, los ladrillos se compran, hay que comprar los ladrillos, no los regalan, la pintura no la regalan tampoco, los fierros, la madera, el piso, el cemento, la arena, el ripio, eso no lo regalan. Nadie regala nada, absolutamente nada. Todo, todo, todo se debe comprar. Por lo tanto, me están llamando el pastor Alexis. Voy a decirle al pastor Alexis, estoy en clase. Les tuve que cortar. Él fue el que me estaba preguntando por los iriólogos. Iriólogos, sí, eso es. Pastor Alexis, estoy en clase, termino en media hora más, a las 10 en punto. Bien, estábamos entonces, mis hermanos, de que todos debemos dar para la obra, para la construcción de templos, comprar sillas, bancas. Ahora están más populares las sillas. Recuerdo en una iglesia, un pastor dijo, vamos a comprar sillas. No, se opusieron las hermanas más antiguas, porque, eh, bueno, ellas son como son antiguas, entonces fueron formadas así. Las bancas son de la bendición, las sillas son más mundanas o son más modernas. Nosotros no tenemos que modernizarnos, tenemos que ser como nos dejaron a nuestros pastores antiguos, así vamos a quedar. Entonces, con banca era. El pastor quería actualizar la iglesia. Entonces dijo, muy salomónica la resolución, la mitad de la iglesia silla, la otra mitad banca. Y las hermanas se sentaban en las bancas y el otro hermano se sentaban en las sillas. Y así de a poco se fueron eliminando las bancas. Y después las hermanas comenzaron a sentarse en las sillas. Y después ya desaparecieron las bancas, solamente quedaron sillas. Y después, cuando fueron a las iglesias de los campos, las hermanas decían, eran puras bancas allá en el campo. Y las hermanas decían, oh, que está dura esta silla, la banca, porque se habían acostumbrado a las sillas más blandas. Bueno, para comprar todo eso, sillas, para estar mejor acondicionados, eh, calefacción, hay que pagar la calefacción también mensualmente. Los hermanos que se reúnen allí son los que debemos ofrendar. No importa si gana mucho, gana poco, todos tenemos la misma responsabilidad. Así que el apóstol Pablo está elogiando a la iglesia de los macedonios porque a pesar de su extrema pobreza son capaces de dar. Y lo dan con alegría, en el verso 2. La abundancia de su gozo, dice. Son gozosos para dar, con mucha alegría. Hay un video que en las redes sociales, cuando una persona, no sé, de África parece, comienza a bailar cuando va a dar su ofrenda, pero es un coreógrafo, es un artista. Está muy gozoso cuando va a dar. Se debe dar con alegría, no debe dar con tristeza. Imagínese, hermano, dar con tristeza la obra del Señor. Como si Dios hubiera dado su vida por nosotros con tristeza, ¿no? Bajo ningún punto de vista. No se puede dar una ofrenda de esa manera. Mejor no dé porque acá dice que debe darse con alegría la ofrenda. Además que nada es nuestro, si todo es de Dios. Dieron espontáneamente, verso 3. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a su fuerza y aún más de sus fuerzas. Espontáneamente dieron a la obra, dieron más de lo que podían dar. No sé si conté en un momento una iglesia en Rahue Alto, en Osorno, cuando comenzaron a construir el templo, contaba las hermanas,
estaban tan contentas para dar porque dijeron, vamos a construir un templo grande. Y comenzaron a reunir las ofrendas y una hermana llevó el refrigerador, estaba recién comprado. Y después llegó el esposo en la noche, no encontró el refrigerador y le dijo, ¿dónde está el refrigerador? Lo doné para la iglesia, dijo, para la construcción del templo. Otro hermano en Fresia, para construir un templo también compraron el terreno, es solamente el terreno, 25 millones de pesos creo que salía el terreno. Y hermanos daban un auto, alguien dio un auto, hartas cosas, pero lo que recuerdo ahora era un auto. Entregó las llaves de su auto para poder comprar el terreno. Porque consideraron un privilegio ayudar a los santos, dice el verso 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar y en este servicio para los santos. Es un privilegio el dar entonces, ¿eh? Es una honra el dar. Hicieron mucho más de lo que los apóstoles esperaban. Aquí es maravilloso, los apóstoles quedaron pero contentos. El apóstol Pablo con una iglesia como los de Macedonia, fascinante. Una iglesia como esa realmente crece bastante, ¿eh? Pero una iglesia que no es generosa no avanza tan rápido, se estanca un poco. Apelación a los corintios entonces. Después de presentar el ejemplo, el modelo, el paradigma, entonces debería entusiasmar a los corintios. Ustedes no pueden ser menores, le pudo haber dicho el apóstol Pablo a ellos. Apela a las virtudes de los corintios. Ellos abundan en fe, en palabra, abundan en conocimiento, en dedicación, en amor hacia otros. Esas son las características que ellos tienen. Abundantes en todos los dones espirituales. Apela a la sinceridad de su amor. Ustedes son sinceros en amar. Apela al ejemplo dado por Cristo en el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hizo su maestro, que hizo nuestro Señor. Va a hacer exactamente lo mismo, renunciar a sus recursos económicos para bendecir a otros. Apela a que ellos fueron los primeros en dar también el verso 10. Ustedes fueron los primeros cuando pedimos la ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén, ustedes fueron los primeros en dar. Los principios para dar son según sus posibilidades y de buena voluntad también, lo dice el verso 11, verso 12. La finalidad de dar logra la igualdad, para que todos tengan lo mismo, no exista esta desigualdad. No es una desigualdad eh, del comunismo, como sostiene el comunismo, para no, no generar estas controversias políticas. No existe el comunismo en esta época. El comunismo sí existe después. Aunque el que lo forja sí es un judío y aplica el comunismo porque la cultura judía habla acerca de que no hay nadie que debe pasar por la extrema pobreza. Pero está basado principalmente por las culturas del Antiguo Testamento, del cual era parte. Marx era, era judío, bueno, un judío que no era practicante, obviamente, pero la cultura lo arrastra con él. No sé si hay algún comentario acá, mis queridos hermanos, acerca de las ofrendas en las iglesias. Creo que ninguna. Si el hermano Eleazar está hablando, está muteado. Creo que no. Ya. Ningún comentario entonces de las ofrendas. Perfecto. Entonces continuamos con lo siguiente. Recomendaciones de los delegados de los fondos. Tienen deseo de ayudarlos, dice el verso 16, los delegados de las ofrendas. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Desea ayudarlos. Están dispuestos a ayudar, a colaborar. Tito aceptó la invitación con entusiasmo por su propia voluntad también. Ellos van a ser los encargados de transportar la ofrenda. Gozan de buen testimonio de las iglesias, verso 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias.
Imagínense enviar las ofrendas con alguien que tenga la misma actitud de Judas. Se pierde toda la ofrenda por el camino. Por eso deben gozar los que van a llevar la ofrenda a los santos de Jerusalén, deben gozar de buen testimonio. Y deben ser elegidos por la iglesia, verso 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. Aquí estamos frente entonces a una forma distinta de organización eclesiástica. No lo dispone el, el presbítero, no lo dispone tampoco el apóstol, sino que el que prepara o elige a las personas que se van a encargar de ello son la iglesia en su totalidad. Una especie de una organización congregacional o democrática, podríamos decir. Han sido cuidadosos para evitar críticas, verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Han tratado de hacer lo correcto, verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Claro que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de hacerse cargo de las ofrendas de la iglesia, ¿eh? Muy cuidadoso porque son cosas del Señor. Son cosas del Señor, son recursos del Señor para mover su obra, para mover su iglesia. Siempre están dispuestos a ayudar, verso 22. Enviamos también con ello a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Siempre están dispuestos a ayudar y honran a Jesucristo. Esas son las recomendaciones de los delegados de los fondos. Son altas los requisitos que deben reunir las personas que van a hacerse cargo de los recursos de una congregación. Es decir, los que van a llevar los donativos a la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 9, verso del 1 al 5, lo ruego del apóstol Pablo para que cumplan las promesas. Para ellos envió algunos hermanos para que estén preparados a dar, verso 3, cuanto a la ministración para los santos, es por lo demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que acá ya está preparada del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, esta ofrenda se preparó con mucho tiempo de anticipación, desde el año pasado, dice el apóstol Pablo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Aquí el apóstol Pablo le dice, yo he hablado muy bien de ustedes, por favor, no me desilusionen, no me dejen mal, porque yo he dado muy buen testimonio de ustedes que la ofrenda que yo les pedí desde el año pasado se está preparando, se está recaudando ya. Yo se lo he dicho también esto a los hermanos, por lo tanto ellos esperan mucho de parte de ustedes, para evitar una vergüenza por hablar tan bien de ellos a los macedonios, verso 4, para que cuando llegue Pablo ellos realicen una ofrenda voluntaria y no por obligación, ofrenda generosa y no con una tacañería, dice el apóstol Pablo. Hay por lo menos 4 maneras de hacer un regalo, por obligación es uno de ellos, como los de Navidad, por ejemplo, los 25 de diciembre, se llena el centro de todas las ciudades, yo diría de toda América Latina, creo, bueno, en Temuco he visto, en Osorno también recuerdo, acá en Puerto Montt también, bueno, sí, en Puerto Montt igual, se llena todo el centro, las tiendas comerciales comprando regalos, pero son muchos, algunos de ellos por obligación, una mayoría importante. Otra por satisfacción, para sentirse bien, pues, cuando da, por motivo de prestigio. Ninguna de estas maneras de dar es irremisiblemente mala, por supuesto, pero son algunas maneras de dar según el mundo. El apóstol Pablo ya ha mencionado cuáles son las formas de dar, con generosidad, según nuestra más de lo que nosotros podemos dar, según lo que hemos recibido, porque es una bendición el contribuir para la obra del ministerio. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase número 16. Es la semana penúltima, la próxima semana ya finalizamos la clase, finalizamos también el año 2025 con el
Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Después comienzan las materias de verano. Tenemos griego, introducción al griego, ya estamos dando redacción y elaboración de monografías y también vamos a dar Teología Sistemática 2 para los hermanos que no han tomado Teología Sistemática 2. Creo que esta materia nosotros lo dimos los días jueves. Pero si usted ayuda a difundir la información, los afiches de estas materias de verano que estamos dando, Teología Sistemática 2, por ejemplo, le agradecería mucho que compartiera la información para que los hermanos que estén interesados en conocer las doctrinas de Jesucristo, de la salvación, puedan tomar este curso también. Y así trabaja el Instituto Bíblico de marzo hasta diciembre y después de enero hasta la mitad de febrero y retornamos en marzo otra vez, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comentarios, mis hermanos, lecciones espirituales, aplicaciones prácticas de todo lo que nosotros hemos visto con Epístolas Paulinas 1. Adelante, por favor. Pueden activar sus micrófonos. Por mi parte, mi hermano, es impresionante cómo se puede desglosar tanto cada, cada epístola, cada versículo, y que de verdad para mí fue impresionante el entender que de cada cosa uno puede sacar tantas enseñanzas. Y en la forma en que lo hemos estudiado también me ha ayudado a ver la Biblia de otra forma. Por ejemplo, a mí leer la Biblia y entender que el contexto que está ahí mismo, y yo soy muy dado a, por ejemplo, leo algo y busco por todos lados, pero no me concentro en el texto mismo. Entonces me ha ayudado mucho a entender ciertas cosas que de verdad que probablemente lo hacía de una forma más errónea. Y obviamente también la homilética que nos ayudó a entender que los textos, los sermones positivos son realmente valiosos. Y yo, por ejemplo, insisto, en mi mente yo creía que mientras más referencias podía buscar, y a veces se volvía redundante, se volvía o descontextualizado. Pero es muy bonito cómo lo hemos ido estudiando. Estas epístolas ha sido de mucha bendición. Perfecto, hermano Eleazar. Muchas gracias eh, por lo que ha comentado, sus comentarios. Y esto es nivel bachiller solamente, mi hermano, porque es una especie de una panorámica de lo que estamos viendo en las epístolas. Se puede profundizar mucho más todavía. Ni siquiera hemos visto el análisis gramatical de toda la obra. Hay algunos incluso que realizan disertaciones doctorales de un solo versículo bíblico. Contaba un profesor de griego que había estudiado en una universidad con los jesuitas, después se hizo protestante, pero él hizo una tesis doctoral de una palabra bíblica que era el ágape, pero fue una disertación doctoral de una sola palabra. Imagínense hasta dónde se puede profundizar la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo la panorámica, el contexto general, la estructura general, la introducción, autor, destinatarios, la ocasión, circunstancia, contexto político, histórico, entre otros. Pero es lo básico, ni siquiera eh, es profundo, sino es lo básico, una panorámica nada más de lo que estamos viendo. Hay mucho más todavía que ahondar en las Sagradas Escrituras. Por eso a los hermanos los estimulo a continuar sus estudios después, cuando hayan finalizado su bachiller en Biblia y Teología con el Instituto Bíblico Pentecostal, que continúen sus estudios con la Facultad Teológica Latinoamericana y continúen, porque es muy fascinante el estudio de la Biblia. De una riqueza, pero infinita. Solamente los que han estudiado la Biblia, la teología, saben la riqueza que produce el estudio de la palabra de Dios y todo lo relacionado con la fe cristiana. Además, si somos cristianos, no hay mayor riqueza que esta.
Eh, hermano Roberto, hermano Héctor, ¿alguna lección espiritual, aplicación práctica? ¿De qué manera esta materia le ha ayudado a su crecimiento espiritual? La verdad, Como hermano decía, Pablo, adelante hermano, nomás. perdón, hermano, yo nunca había estudiado la escritura de esta forma. Eh, Acá con los hermanos, claro, no se trata de hacer algo, pero la verdad es que así nunca lo había estudiado de esta forma y la verdad es que cada capítulo que estudiamos quedaba muy admirado, eh, muy emocionado, así que de la unidad cristiana, así de la moralidad, los dones, la resurrección, el amor de Cristo, las pruebas, no, es muy bonito y como le da entusiasmo uno de seguir adelante y muchas veces con un versículo uno dice, "Puta, ojalá el pastor me dé este domingo a predicar y exhortar, esto es lo que he aprendido. O si no, buscar tu compañero de iglesia, ¿cierto? Y contarle las cosas que uno ha aprendido, cosas nuevas y una emoción, mi hermano, y así como que la fe se activa más en uno, el Espíritu de Dios. Eso, mi hermano. Bien, muy bien, gloria a Dios. La fe se activa más, me gustó eso. El, el estudio de la teología, entonces, como ustedes están viendo, no mata el espíritu, sino que la fe se activa mucho más todavía. Los hermanos me han dicho, lo que yo he escuchado de los estudiantes es que cuando estudian teología, aparte de lo que dijo el hermano Héctor, la fe se activa más. Eh, una hermana dijo, me siento más pequeña cuando estudio más la Biblia, la teología. Se siente más pequeña y a Dios lo ve más grande todavía. También me han dicho cuando han estudiado teología que la oración a Dios es diferente, porque se ora, se conversa con Dios de manera muy distinta. Ahora se sabe realmente a quién se ora, porque lo infinito de Dios. Otros me han dicho que han mejorado su forma de adoración, porque ahora adoran a Dios de una manera distinta, con comprensión, con reflexión, con profundidad, con entendimiento se adora al Señor. Le ha mejorado la adoración, le ha mejorado la oración, le ha mejorado también su comprensión de Dios y la comprensión de nosotros mismos, que nos sentimos muy pequeños frente al estudio de Dios, y le activa el espíritu, dijo el hermano Héctor. Muy bien, hermano Roberto, adelante. Bueno, me sumo a las palabras de los hermanos ahí también. La verdad que ha sido una tremenda bendición. En mi caso, nunca fui, la verdad que bueno, para estudiar hablo en lo literal. Y aquí obviamente ha habido bastante material, bastante enseñanza. A lo mejor no hemos podido absorber todo 100%, pero de lo que hemos podido ir absorbiendo, la verdad que ha sido una tremenda bendición que me llevó a comprar impresora, anilladora. La verdad que encargar los resmas, entonces los libros y todo lo hemos ido imprimiendo. Así que, no, aquí tengo mi esposa vuelta loca aquí con la hoja para allá para acá, anilladora. Entonces, tratando de, cuando tenemos que llevar algún tema, algo, tener material, pues tener dónde recurrir y la verdad que ha sido, tuve que mandar a hacer un mueble para ir poniendo como tipo biblioteca, todo lo que vamos imprimiendo, ¿no? Ha sido, pero bastante también dinero, pero a la vez espiritualmente ha sido una tremenda bendición ir ordenando lo que teníamos un desorden en nuestra mente. La verdad, las cosas que ha sido así. Ha sido una tremenda bendición. Muchas gracias, hermano Roberto. Muy bien. Dinero muy bien invertido. Aquí yo tengo una tremenda biblioteca y yo no sé cuánto dinero tendré invertido acá en esta biblioteca. A ver, aquí lo voy a mostrar. Eh, desenfocar fondo creo que es. No. La otra. No, creo cómo se hace esto aquí. Ajustar fondo sin ninguno. Ahí está la biblioteca, ¿ves? Ahí tengo hartos libros. Para allá, para arriba, hasta abajo. Acá está. Hay más. Y esos son muchos recursos económicos, mucho dinero.
pero es una buena inversión. Esa es una verdadera riqueza porque nadie lo puede quitar, lo que uno ha aprendido. Ya, ahí quedó. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces vamos a finalizar ahora con una oración a nuestro